hoy vamos a saludar y agradecerle la predisposición a atendernos al doctor Roberto Avínzano, profesor emérito de la Universidad Nacional de Misiones y también docente del posgrado de Antropología Social. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Tanto tiempo. ¿Cómo están ustedes por ahí por la radio? Pero muy bien, muy bien. Roberto, hace unos días publicabas en las redes una serie de preguntas retóricas, ¿no? Me parece a mí, por lo menos, preguntas de la índole de ¿por qué votamos a Milei, ¿no? Si es posible que los misioneros estén de acuerdo con alguna de las propuestas que ha hecho, ¿no? La venta de órganos, venta de bebés, no sé, romper negociaciones con China, salir de los BRICS y una larga lista. ¿Tenés una respuesta a esa pregunta que vos mismo te hacías o a esa serie de preguntas que te hacías? ¿Por qué la mayoría de los misioneros votamos a Milei? Bueno, en primer lugar te cuento que desde el domingo a la noche venimos escuchando una avalancha de análisis de todo tipo. Exacto. Contradictorios, muchos de ellos más o menos bien argumentados, otros disparates. Estamos envueltos en una especie de hiperinformación y las respuestas que yo te voy a dar ya ni sé si son mías o si son de alguien en medio de todo este torbellino, pero para contestar concretamente a tu pregunta, yo creo que hay una contradicción muy grande entre un voto de Misiones a Milei y lo que es la región, lo que es la provincia, como una realidad sui generis dentro de lo que es el panorama geopolítico y político argentino. Imagínate vos lo que significa para una provincia que tiene el 90% de sus fronteras internacionales y que está luchando para poder llegar a conocer realmente cuál es la situación de todos los flujos que atraviesan esta región tan crítica, ¿no? Y tan compleja, aceptar una propuesta, por ejemplo, de venta de órganos o de tráfico de chicos o de libre exportación de armas, ¿no? Lo que sigue, la libre exportación de armas inmediatamente dispararía un mercado clandestino, un mercado negro de armas, y nosotros ya estamos, ya el problema de la venta de chicos, de adopciones bastante oscuras, etcétera, ya lo padecemos en Misiones. Y entonces me parece que aceptar propuestas como estas tan extremas, no estamos en condiciones en el país, pero sobre todo en esta región. Yo creo que tenemos que aprender a ver el mundo también en dos planos. Uno que es el plano nuestro, el plano regional, el plano provincial, qué es lo que nosotros realmente necesitamos para crecer, para desarrollarnos, qué es lo que nosotros necesitamos de un gobierno nacional o de nuestra relación con las demás provincias, cómo redefinimos el federalismo en estos momentos históricos, que son temas que deben ser reactualizados permanentemente, porque así como el tablero del mundo está presentando enormes cambios, enormes novedades y todos los días nos sorprende alguna, nosotros estamos insertos, no somos una isla, estamos en ese mundo. Y entonces escuchar una prédica de un liberalismo extremo o neoliberalismo nos lleva a esta reflexión. Primero, el neoliberalismo no es nuevo, ni es liberalismo. Yo esta discusión la he tenido con algunos amigos, con algunos colegas, con respecto a qué entendemos por liberalismo. Liberalismo era el liberalismo de Manuel Belgrano, o el liberalismo de Mariano Moreno, o de muchos liberales que tuvo la Argentina, pero que jamás hubieran tratado de imponer sus ideas liberales en el plano económico, sobre todo, renunciando a muchos otros derechos que vienen acompañando las libertades económicas. Entonces,
todo esto me obligó en un momento determinado a ir un poco a las fuentes, a leer a Adam Smith, digamos, ¿no? Con David Ricardo, son los fundadores de la corriente liberal, dentro de lo que es un panorama mucho más amplio, que son las revoluciones burguesas, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, etcétera. Cuando uno lee a Adam Smith se encuentra con algo muy distinto de lo que quieren vendernos los neoliberales, que es Adam Smith en ningún momento renuncia al papel del Estado, ni es y es consciente de que existe una población importante que debe ser apoyada, ayudada por el Estado. Además, él cuando habla del egoísmo que mueve a la gente a ganar dinero, a progresar, y que eso es un motor de la economía, nunca separa ese concepto de egoísmo con el concepto de moral. Es decir, todo eso es legítimo cuando es moral, digamos. Entonces, todas las cosas, las propuestas que nosotros hemos escuchado de Milei arrasan con toda una serie de principios que están fuertemente arraigados en el pueblo argentino y en general en el pueblo latinoamericano. Me animaría a decir que en todos aquellos países, digamos, que han luchado muy duramente para desembarazarse de las viejas instituciones feudales, semifeudales, autoritarias, etcétera, que es una lucha permanente, y de pronto nos encontramos con un sálvese quien pueda basado en el egoísmo, y yo no lo puedo entender esto, sobre todo en una provincia como la nuestra, que es una muestra de la enorme generosidad y de un país que ha recibido tanta inmigración, que le ha dado acogida, una provincia donde se cumplió plenamente la ley de inmigración y colonización de Nicolás Avellaneda, y acá es donde viene el tema de la libertad, ¿no? Entonces, uno dice, ¿la libertad absoluta es posible? No, es imposible. No podemos hablar de libertad absoluta, pero la misma sociedad te lo está marcando desde nuestro nacimiento. Tiene límites. Bueno, el tema es cuáles son esos límites y quién pone esos límites. Por eso es importante la democracia y la república como sistema de organización de la sociedad, porque la democracia es la que garantiza que esos límites puedan ponerlos las grandes mayorías, aquellos que necesitan más apoyo de sus congéneres, digamos, porque una cosa es la libertad del egoísmo, el sálvese quien pueda, que propone Milei, y otra cosa es la libertad con los demás, la libertad asociada, la libertad de la solidaridad. Esta es la libertad que importa, ¿no? Es la libertad colectiva, cuando una sociedad es libre, cuando una sociedad no pierde la conciencia de pertenencia, de identidad y de responsabilidad sobre aquellos que quedan rezagados. El crecimiento económico necesariamente, y la historia del capitalismo lo muestra, está llevando al mundo a una diferenciación escandalosa entre los que más tienen y los que menos tienen. El porcentaje de los que tienen el mayor porcentaje de riquezas es cada vez menor, y el porcentaje de la gente carente, necesitada, empobrecida, indigente, hambrienta, es cada vez mayor. Ahora te interrumpo un cachito ahí, sí, porque me parece que es importante, a partir de esto que estás diciendo sobre las mayorías, volver a la pregunta inicial. Es decir, aquí hay una cuestión que complica las explicaciones, es por qué tanta gente, más allá de que no creció entre Paso y ahora, ha votado y votó 2 veces a Milei. Es decir, ¿qué votamos? ¿Qué votaron? A partir de este mismo análisis que estás haciendo. Sí. A mí, yo lo que más bien que traté de explicarte es mi sorpresa ante ese voto. Claro. Más que proponerte una explicación, porque sería un poco soberbio de mi parte, porque me parece que todavía no se han hecho estudios y análisis serios. Sería una opinión más, digamos. Yo no pretendo tener una opinión en este momento académica. Me separo de eso para como una persona común y silvestre, digamos, ¿no? Pero
A ver, lo que voy a decir puede chocar, pero me da la sensación de que la Renovación, que es un partido que viene gobernando la provincia ya desde hace tantos años, hizo algunas, estableció algunas relaciones con Massa muy importantes, que hacían presagiar que Misiones de alguna manera tenía un papel importante en un futuro programa de gobierno de Massa, de acuerdo, digamos, a los principios que Massa expone, y todos decíamos, ¿no? Así, entre bambalinas decíamos, bueno, parecería ser que la Renovación está de acuerdo con Massa, y yo creo que sí, que mucha gente de la Renovación ha apoyado a Massa y seguramente está con él. Pero me da la sensación que no hizo demasiado, no militó demasiado en apoyo de esa candidatura. Dejó librada más bien a la gente a cosa que por otra parte es así, ¿no? Que el voto de cada persona. Yo no estoy cuestionando la legitimidad de alguien que votó por Milei. A lo sumo puedo pensar que desde el punto de vista político, filosófico, lo que sea, es un error, pero nunca decir que no es un voto legítimo, es un voto legítimo. Claro. Ahora, que haya un voto bronca en Misiones, ¿un voto bronca contra quién? Si votar contra el kirchnerismo, me resulta bastante contradictorio, ¿no? Porque primero está el invento del kirchnerismo, que el propio Néstor Kirchner, cuando se empezó a hablar de kirchnerismo, dijo, esto lo han inventado para ningunearnos, para separarnos del peronismo. Y en este momento, con el triunfo parcial hasta ahora de Massa, reapareció la palabra peronismo, y se habla de peronismo como si Massa estuviera representando una especie de nueva reasignación de sentido, ¿no? Como si el kirchnerismo quedara opacado porque no aparece en sus máximas figuras en todo esto, y Massa parecería ser como una especie de reformulando lo que sería la identidad, como volviendo a una identidad más peronista. En realidad, si uno analiza la trayectoria de los gobiernos de Néstor, Cristina, etcétera, el llamado kirchnerismo, entre comillas, nunca hizo otra cosa que peronismo. Si uno analiza todas las medidas que han tomado, todas económicas, etcétera, algunas inconclusas, otras imperfectas, lo que se quiera, pero no hizo otra cosa que eso. No hizo, por ejemplo, nada parecido a un socialismo, no se planteó ninguna reforma agraria, ni socializar medios de producción, nada por el estilo. Digamos, ha tenido al contrario críticas duras en ese sentido de lo que podría ser el ala más de izquierda del peronismo tradicional, que como todos sabemos tuvo todos los matices desde la derecha hasta la izquierda, ¿no? Así que a mí me resulta bastante misterioso este voto, si es un voto de rechazo a Massa, porque Massa estaría representando lo que fue hasta ahora el gobierno del Frente para la Victoria Primero, Frente de Todos, con todos los nombres que tuvo, etcétera. Me parece que no entiendo ese rechazo a esa posibilidad, ¿no? Porque ¿qué es lo que se está rechazando? ¿A quién se está rechazando? ¿Por qué? Claro. Cuando en realidad la provincia necesita, como te decía al comienzo, una estrategia que tenga un protagonismo muy fuerte del Estado nacional en una región como la nuestra. Es una región que está siendo estigmatizada, atacada por la prensa internacional, se le adjudican infinidad de problemas que obviamente los tiene, pero que son problemas nuestros y que somos nosotros los que tenemos que resolverlos. Y cuando no podemos, tenemos que pedir ayuda al Estado Nacional y a otras provincias. Bien. Así que a mí también me resulta un poco una incógnita, ¿no? Yo creo que
Me gustaría más que el gobierno de la provincia se definiera muy bien en esto y llamara a todos sus militantes, a todos los que lo votaron, que votaron por el nuevo gobernador, etcétera, a apoyar decididamente la candidatura de Massa, porque me parece que la candidatura de Milei ya casi ni siquiera por una cuestión política, ¿no? Creo que es un salto al vacío por la personalidad de Milei. Y acá yo no me quiero meter en el campo de los psicólogos, porque estaría tergiversando un tipo de interpretación externa a lo que sería un análisis profesional. Pero yo veo que una persona que por haber sido derrotado en las PASO cambia sus ideas de la noche a la mañana, admitiendo que los cambios son posibles, que está bien, pero y que cambia, y entonces llama a la izquierda para integrar un gabinete, a Bullrich para la montonera que puso bombas en escuelas de infantes, para ser ministro de seguridad, etcétera. Eso para mí habla de una persona totalmente desequilibrada, desquiciada, diría yo, con serios problemas de comportamiento, que bueno, la nómina sería enorme si uno analiza todas sus contradicciones y todas sus propuestas, etcétera. Ya estamos entrando en un terreno que ni siquiera es un terreno político, es un terreno de otra naturaleza, pero bueno, ahí tienen que opinar los que saben, los expertos. La mía es una simple opinión de ciudadano que se sorprende de escuchar determinadas, decir por ejemplo que el Papa es yo soy ateo, pero decir que el Papa, en el cual cree la mayoría del pueblo argentino, es la representación del maligno y que es un marxista infiltrado y que es un imbécil, es algo absolutamente intolerable, y lo han tolerado todos. Lo han tolerado los periodistas que lo entrevistaban y lo escuchaban decir eso. Claro. Lo han tolerado los demás partidos que no salieron inmediatamente a hacer declaraciones. Lo toleró, no sé, el propio gobierno, que tendría que haber salido a hacer no porque sea el Papa, podría haber sido un imán musulmán o un rabino, etcétera, ¿no? En fin, yo creo que la Argentina es un país que siempre tiene este tipo de sorpresas, y esta es una de ellas, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que el personaje también es un personaje que no merece la menor estabilidad emocional y ninguna confianza más allá de sus ideas, que me parecen totalmente obsoletas. Sería volver al pasado y sería volver a un mundo que no existe. Proponer ese liberalismo extremo, cuando en todo el mundo hay proteccionismo, cuando estamos volviendo hacia un proteccionismo nacionalista en todas partes, esto me parece un absurdo total, porque el mundo es cierto que está globalizado, interrelacionado, mundializado, pero sobre bases completamente distintas a las antiguas bases liberales. No nos olvidemos que hay una concentración gigantesca de redes financieras internacionales que tienen la batuta de la orquesta en este momento, y que esto obliga a tomar infinidad de decisiones que no son precisamente libres, ¿no? Bueno, discúlpame que no... Está bien, pero para cerrar te pido 1 minuto y medio, 2, es el tiempo que nos queda, para darle una mirada, una ojeada a este desguace que ya se disparó, al menos en los medios, de Juntos por el Cambio, pero haciendo enfoque en el o los radicalismos. Yo escribí varias cosas en mi Facebook sobre los radicales. Y te lo digo así y tal como lo escribí en su momento, mucho antes de que te las paso, ¿eh? Nunca entendí cómo el radicalismo se había aliado con el PRO. No lo entendí, porque primero que el radicalismo tiene una larguísima historia. Voy a tratar de ser muy breve, pero bueno, comienza como un movimiento revolucionario, un movimiento que lo único que buscaba era que se cumplieran
la Constitución de una vez, que se terminara con el unicato, que se terminara con las elecciones fraudulentas, y se pudiera entrar recién en un periodo democrático y republicano, cuyo primer presidente fue Hipólito Yrigoyen. Entonces, yo recuerdo palabras de Perón cuando Perón decía: nosotros lo único que hemos hecho es continuar lo que Yrigoyen no pudo continuar. Y hay un pequeño librito que se llama algo así como Tres Revoluciones, donde Perón habla que siendo teniente o algo así del ejército, lo engañaron al participar en la revolución que derrocó a Yrigoyen. Y cuando Perón sube en el año 46 a la presidencia, su vicepresidente es un radical. Es decir, que hay una continuidad histórica entre el radicalismo y el peronismo, que dialécticamente ha tenido malos, buenos momentos, enfrentamientos y coincidencias. Una de las últimas fue la vicepresidencia de Cobo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Presidiendo el Senado y el conflicto de la 125. Bueno, ahí tenemos un cortocircuito, pero hubo muchísimas otras, por ejemplo, radicales que se han incorporado al Frente para la Victoria, como Moró, y que uno lo escucha hablar y es uno de los más encendidos defensores de una cierta visión del país, no ya del peronismo ni del antiperonismo, sino de lo que el país debe hacer, digamos, para crecer, para desarrollarse, para hacer una sociedad más justa. Es decir, el radicalismo ha sido y el último ejemplo fundamental es Alfonsín. Alfonsín lo dijo con toda claridad: nuestro límite es este. Uh-huh. Nuestro límite es Macri, no, nunca podremos estar trabajando con ellos. Y sin embargo, yo quiero recordar que Alfonsín, cuando dejó el poder, y comenzó la noche oscura del menemismo, etcétera, Alfonsín quedó como raleado del propio radicalismo, hasta que Cristina inaugura el busto en la Casa Rosada, lo invita, está Alfonsín allí presente, y de golpe su imagen vuelve a cobrar vida, y se vuelve a hablar de Alfonsín, y se vuelve a reivindicar lo que él significó en su momento. Y esto me parece que también, por ejemplo, levanta la figura de Ricardo Alfonsín, no de Raúl, sino de Ricardo. Ricardo era un personaje bastante ignoto y aparece por esta reivindicación del padre. Y hace unos días, ayer creo, o anteayer, Ricardo Alfonsín hizo unas declaraciones sobre el apoyo de lo que debe ser el apoyo de los radicales a Massa. Y después están todos los jóvenes radicales, los viejos luchadores yo me peleé mucho con ellos, pero les reconozco todos los méritos de sus luchas en la universidad, y de toda la juventud radical que se juntaron, hicieron muchísimas organizaciones radicales y ya se manifestaron contra el voto a Milei, etcétera. Uh-huh. Así que yo creo que ahora hay una lucha para ver de dónde salen los votos, ¿no? Milei por su lado y Massa por el suyo, y están todos tratando de ver cómo aumentan su caudal electoral. Y me parece que los radicales, ya que tu pregunta fue directamente sobre ellos, son una pieza clave en este momento histórico. Son, tienen la gran oportunidad no solamente de apoyar lo más razonable, digamos, lo más coherente, lo que sería votar por Massa, sino de volver a recomponerse como un partido nacional que tenga un protagonismo y que no sea un furgón de cola del liberalismo de derecha, etcétera. Nos quedamos sin tiempo, Robert, pero me parece que estuvo bueno. Te agradecemos muchísimo, como siempre. Te mando un gran abrazo y saludo a toda la gente de la Radio Universidad. Dale. Roberto Avínzano charlando con nosotros, el doctor Roberto Avínzano, profesor emérito de la Universidad Nacional de Misiones y docente de el posgrado, porque ya de la carrera de grado se ha jubilado como tal, ¿no? 27 minutos han pasado de la hora 10, charlábamos a propósito de las elecciones, lo que pasó en Misiones, el rol de los llamados libertarios, autoproclamados como libertarios, y el rol también de los radicales.